Buenas, bienvenidos a un episodio más de la serie podcast Caminos y Textos, en el marco del proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, cartografiando historia, haciendo memoria. Hoy nos encontramos con el historiador chileno Jorge Villalón Donoso, quien nos va a hablar y nos va a contar sobre el norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla, obra excepcional y de gran interés escrita por el historiador sabanalarguero José Agustín Blanco Barros. Cordial saludo, profesor Villalón. Cuéntenos un poco por qué ese apasionamiento por la historia y por qué precisamente interesarse por la historia de un rincón del norte de Colombia. Soy latinoamericano de Chile, nacido en Chile, y los conflictos del siglo XX me llevaron a Alemania. Yo quise ser maestro de escuela, como mi padre, en el ámbito de la historia y la geografía. Y cuando ya estaba culminando mi carrera en Santiago de Chile, me graduaba el 73, en diciembre, ya era el grado, 5 años de estudio. Pero ocurrió el golpe militar, el presidente fue asesinado en su palacio de gobierno y después hubo un momento muy difícil, ¿no? Finalmente el 76, una invitación de Alemania y me trasladé entonces a vivir a Alemania. Y estando en Alemania, estudiando alemán primero y historia, por supuesto, logré, después de mucho esfuerzo, graduarme con 8 semestres presenciales, más idioma alemán, en 1985. Y cuando llegué al 76, ¿ya? Conocí a una dama, pianista de Barranquilla, oriunda de Barranquilla, que ya se venía viniendo para su Barranquilla lejana. Llevaba tiempo ella ya, unos 8 años, yo viviendo allá. Entonces dije, espérate, que yo tengo que hacer algunas cosas todavía. Y llegamos con 3 hijos a vivir a Barranquilla. Esa es la razón por la cual estoy en Barranquilla. Profesor Villalón, el amor lo trajo a Barranquilla, lo trajo al departamento del Atlántico, pero no se quedó solamente en eso, sino que en determinado momento, ¿cómo llega usted a esa necesidad de buscar la historia de la ciudad, la historia de nuestro territorio? ¿Qué ocurrió cuando Jorge Villalón llega en los 80 a Barranquilla? ¿Qué encuentra en cuanto a la historia? Eh, Cuando yo llegué el 84 a vivir, tuve que ir y volví el 85, recién de manera definitiva a quedarme ya. Porque mi examen final de historia fue el 85, en el mes de junio. Y en el mes de julio ya me vine a vivir acá. ¿Qué hice? Buscar a mis colegas, buscar a otro historiador con formación de historiador, lo digo siempre, porque se olvidan, 8 semestres presenciales más el idioma alemán, que es uno de los idiomas más importantes de obras históricas y filosóficas. No había ninguno en Barranquilla. Estaba José Lobo Romero, gran amigo de José Agustín, grandes personas, arqueólogos, profesores, licenciados, pero historiadores formados, no, menos de mi edad. Y después de entonces comencé a interesarme. Dije yo, si voy a vivir acá, yo tengo que dedicarme a saber qué cosas pasan acá. En esos años todavía viajaba a Alemania y en uno de esos viajes conversé con un amigo de mi época, de fines de los 70, ya, que es un teólogo de República Dominicana. Y él entonces me dijo, ¿para dónde vas? Voy a Barranquilla, ¿cómo te va allá? Me dijo, mira, te va a tocar hacer una cosa, estudia la historia de la ciudad, pero en un sentido universal, porque lo que se viene es una cosa que se llama globalización, ¿ya? Y entonces eso significa que ya historias nacionales se van a acabar. Estudia historia de la ciudad en un sentido, pues, como la ciudad siempre, desde que llegaron los españoles, es una historia vinculada a un espacio mucho más amplio. Y así lo hice. Entonces comencé a estudiar algo así que podría llamarse Barranquilla en el mundo. Y ahí me encontré de pronto, yo fui amigo de un pianista que era el director del Teatro Amira de la Rosa, Alfredo Gómez Turek. Y de pronto voy a verlo, porque era amigo de mi esposa.
Y iba a los conciertos, iba a los eventos, por supuesto. Y me dice, el año 87, me dice, mira, ya te tengo tu libro de José Agustín Blanco. En ese momento yo no había escuchado nunca el nombre. Y me dijo, aquí está el libro. Y me pasa el libro, entonces, Ya, entonces, y lo empecé a mirar yo, y yo me doy cuenta, mira, este es un historiador, y aquí de Sabana Larga, etcétera. Es decir, yo soy historiador y geógrafo también, y de pronto me doy cuenta y me ratifico. Un historiador de la talla de José Agustín Blanco Barros, en 100 años de pronto, no sé cómo evoluciona la ciudad, pero es una obra impresionante. A mí me impresionó desde un principio y ya empezó a hacerse conocido él allá. Fue a lanzar este libro, pero yo no estaba en la ciudad cuando lo lanzó el año 88. Pero después ya me acerqué a la Universidad del Norte, pero ahí no había historia. Habían abogados que hacían clases de historia. Y finalmente fui a la Universidad del Atlántico. Me contacté con otras personas que conocían a José Agustín, entre ellos José Lobo Romero, que en paz descanse, que fue alumno de él en Tunja. Y él me acercó a José Agustín Blanco Barros. Y el 94, antes del 93, yo asistí a una conferencia de él y lo vi en la Mira de la Rosa hablando, y con sus colgantes, ¿no?, para los pantalones típicos de él, ¿no? Y yo quedé fascinado con lo que él dijo. Pero no hablé con él yo porque no tenía manera. Estaba con Sergio Paolo Solano de las Aguas. También en Sabana Larguero, claro, también, claro. Y después con José Lobo Romero, entonces yo le dije, hay que invitarlo. Y le dije a la Universidad del Norte que lo invitara. Y vino a la Norte y dio dos conferencias, tuvo 2 días hablando con nosotros y fue gente del Atlántico, de todas partes, ¿no? Y ahí sí lo conocí, lo fui a buscar al aeropuerto, pasamos por el centro de la ciudad, le dije, ¿dónde pudo haber quedado la hacienda de San Nicolás? Me dijo, es imposible saberlo, pero en este sector alrededor de la iglesia de San Nicolás. Y ahí entonces sí me acerqué más a él y vine a su casa y todo, y ahí comenzó una amistad que se fue incrementando y llegó un momento que cada vez, y yo cada año que pasaba, cada tiempo que pasaba, me enteraba de un libro, de un artículo que él había escrito, además de este libro, otros textos más, hasta que un día me dije, esta obra hay que publicarla. El año 94 fue decisivo porque en enero ya era profesor de planta de la Universidad del Norte, como historiador para hacer clases de historia. Propuse la cátedra de Historia de Barranquilla y me la aceptaron. Historia de Barranquilla y del Caribe colombiano, ese es el nombre oficial. El doctor Ferro Bayona, más las otras personas ya me dijeron que sí. Y empecé a hacer el programa desde cero y por supuesto la obra de José Agustín Blanco es la base de eso. Al mismo tiempo, compartí con otro gran señor, ¿ya? De más edad de José Agustín. José Agustín es de 1922, el mismo año que nació mi padre, también maestro mi padre. Pero Angulo es del 14, ¿ya? El próximo año ya cumple 120 años. Entonces, Carlos Angulo me dijo, tú vas a hacer un curso nuevo, ¿cómo se llama? Historia de Barranquilla y de la región Caribe, del Atlántico. Ya me dijo, tienes que incluir la parte arqueológica también. Le dije, no sé nada de eso. Yo lo sé, aquí están los libros, yo te colaboro. Pero no, es decir, Atlántico tienes 5.000 años de historia. Y los últimos 500 son con los españoles. Lo anterior hay que estudiarlo también. Y así entonces se creó la asignatura para todo tipo de estudiantes de historia de Barranquilla y del Caribe colombiano. ¿Ya? Yo quería ponerle Barranquilla en el mundo, realmente. Pero bueno, y ahí comenzó una amistad con José Agustín, ya que llegó un momento en que dije yo, no, esto hay que publicarlo. Y comencé a juntar su obra y fue una experiencia maravillosa, porque finalmente con mi amigo, mi colega más joven que yo, Alexander Vega Lugo, terminamos en su casa. En las últimas veces que fui, antes de que él muriera, mira, yo dormía en el sofá. Me armaban ahí las hijas, ¿no? Todos, y ahí comía ahí y estaba ahí porque cada vez que iba yo descubría un nuevo libro. Me contaba de una revista, me pasaba un artículo en una revista, entonces a la final
yo me metí, tenía un cuarto muy pequeñito él en el centro de la casa que tú conociste. Por supuesto. Y empecé a sacar cosas yo hasta que dije, ya, esto es todo. Y le propuse entonces a Eduardo Verano de la Rosa y al doctor Ferro y a las autoridades de ese tiempo de hacer unas obras completas. Y se hicieron esa edición, felizmente, ¿no? Que es la obra de historia más importante que se ha producido en la región Caribe, creo yo. Pasará un siglo para que logren superar a este Sabana Larguero. Entonces, ¿dónde la inteligencia es peste? No. Yo siempre digo esto. Cuento de José Agustín. Él mismo me contaba, ¿no? Hablaba mucho de estas cosas con él. La Universidad de Cartagena fue creada en 1828-29. Ya. En esa Universidad de Cartagena iba un grupo de gente de Sabana Larga. Eran alumnos y eran muy buenos. Eso lo cuenta Juan José Nieto en su libro de geografía. Es decir, el grupo de los sabanalargueros se destacaban ya. Ahora, ¿por qué? Y ahora a otro amigo más sabanalarguero, Juan Pablo Ginás Cuentas, ¿no? El Vicente Ginás, se casó con la hermana de un sacerdote muy importante aquí que tenía colegios, ¿ya? Y la hermana, entonces, fue esposa de Vicente Ginás. Y ellos entonces comenzaron a crear colegios y a hacer a educar a la gente. Y eso se refleja cuando Juan José Nieto dice, en la Universidad de Cartagena se destaca la de los oriundos, digamos, el grupo de jóvenes de... Entonces, para mí eso es lo que determina a Sabana Larga de que haya aquí tanta inteligencia y tanta cultura, como Carlos Rodado y como José Agustín Blanco Barros y muchas personas más que yo conozco. Qué interesante estos aspectos que unen toda Latinoamérica. Es decir, empezamos en su natal Chile, pasamos por Alemania, la importancia de Alemania por todos los historiadores, por todo lo que se ha escrito en el conocimiento. Llegamos nuevamente al Atlántico, aterrizamos en el pasado colonial, llegamos a Carlos Angulo Valdés incluso, que es ese pasado prehispánico. Pero hay una pregunta fundamental, usted que es un historiador. ¿En qué momento entra Atlántico en la historia? Es decir, ¿en qué momento hablamos de historia del Atlántico? No podemos hablar de ella en 1905 porque empieza, es muy reciente, pero ¿en qué momento ingresa o en qué momento podemos hablar de la historia del territorio que hoy se llama Atlántico, pero en qué momento entra a la historia? Una gran pregunta. Voy a tratar de resumir los aspectos que hay que incorporar para dar una respuesta buena al problema. Cuando yo hablo de historia, yo hablo del acontecer humano en un lugar. Porque en algún momento determinado se dice que historia es cuando hay documentos escritos. Entonces, de los 4.000 años de historia que hay en el Departamento del Atlántico, desde Rotinet, 2.200 antes de Cristo, que vivían seres humanos, hasta ahora son 4.000 años. Y los últimos 500 son con los españoles. Y lo que está atrás, entonces hay que incorporarlo también. Entonces, luego en el siglo XX hay teóricos como el francés Fernand Braudel, que llegó a decir de una manera, pues, para que la gente entienda, la historia estudia lo que cambia, pero también lo que no cambia. Y hay cosas que no cambian. Cualquier persona, los adultos, dice, oye, mira, ¿qué ha cambiado en tu pueblo? ¿Qué ha cambiado en Sabana Larga? ¿Qué ha cambiado en el Departamento del Atlántico? ¿Y qué no ha cambiado? Y hay cosas que no han cambiado que provienen de etapas muy lejanas de nuestras, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos herederos de generaciones anteriores, ¿ya? Entonces, importante el trabajo de José Agustín Blanco Barros, porque José Agustín Blanco Barros estudia los pueblos después de la conquista española, ¿ya? Y factor importante de ese poblamiento fueron los pueblos de indios que existían. Cada 10 kilómetros existía un pueblo, ¿ya? Los mismos que en gran parte estudió el arqueólogo Carlos Angulo Valdés. Debo decir que nunca hablaron. Se vieron, sí,
pero nunca hablaron entre ellos, cosa que me pareció raro, pero bueno, no había el ambiente intelectual para que eso ocurriera, pero ambos hicieron su trabajo. Entonces, historia del Departamento del Atlántico son 4.200 años hasta ahora. De los 4.200 es importante conocer cosas anteriores a la llegada de Pedro de Heredia, ¿no? José Agustín escribe sobre la base fundamentalmente de los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, que antes estaban en la actual Biblioteca Nacional de Colombia, en la quinta con 21, no sé dónde está la Biblioteca Nacional. Ahí comenzó a trabajar él. Y luego, ya después de que Salmona hiciera el edificio, ¿no? Ya estamos a fines de los 80 en el actual Archivo General de Colombia, el Archivo Histórico de Colombia, ¿no? Entonces, ese es el panorama, digamos, para comprender la obra de José Agustín. Sin lugar a dudas que, claro, Carlos Angulo tiene los restos humanos, las herramientas, los huesos, las obras de arte que produjeron ellos, sobre todo la cerámica que está en el Museo Carlos Angulo de la Universidad del Norte, ¿no? Y con quien yo, entre otras cosas, guardé una gran amistad. Debo decir de que me angustia cuando llegué y cuando empecé a conocer a la gente, yo me doy cuenta que hay dos sabios, por lo menos. José Agustín Blanco Barros, de avanzada edad, él nació el 22, y el 14 había nacido el señor, el arqueólogo Carlos Angulo Valdés. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo estaba iniciando en los 90, incluso con beca de Alemania, mi tesis doctoral, que ellos decidieron que lo hiciera sobre Rafael Núñez, que la tengo inconclusa. Yo dije, ¿qué es más importante para la historiografía? Mi tesis doctoral, para mi orgullo, para, en fin, para lo que sea, ¿no? Para la familia, o salvar estas dos obras. Y estoy satisfecho de haber postergado mi tesis doctoral, porque logré salvar toda la obra de José Agustín Blanco Barros, y ahora estoy presto y me estoy preparando pensionarme para hacer las obras completas del arqueólogo, y con eso cubro hasta prácticamente la independencia, que es el periodo, son unos buenos casi 4.000 años de historia, ¿no? Entonces ahora sí ya quiero pensionarme para poder, porque ya cumplí con José Agustín, ya tengo un comité para editar a Carlos Angulo, porque yo no soy arqueólogo, ya tengo a dos personas que me van a colaborar, un arqueólogo y un antropólogo, y ya puedo entonces dedicarme a escribir mi trabajo sobre Rafael Núñez, del periodo 1885, 1894, o sea, sus últimos 10 años, cuando se escribe la Constitución del 86, que duró hasta el 91. Eso es la grandísima obra de don José Agustín Blanco Barros. Sí, yo podría hablar, no sé, 3 horas, 20 horas sobre el tema. Sí. Oriéntame tú. No, claro, los intereses para los oyentes. Por supuesto que sí. Ya lo decían otros invitados a este podcast, el agradecimiento que tenemos con la Universidad del Norte, pero la Universidad del Norte no representada en ustedes, en Jorge Villalón y Alexander Vega, por rescatar la obra de José Agustín Blanco, para que incluso 50 años después de la primera edición de Sabana Larga, sus orígenes y su fundación definitiva, todavía estemos hablando de José Agustín. Es decir, traernos ese pensamiento de mitad del siglo XX a que todavía siga siendo vigente en el siglo XXI. Pero volvamos a Barranquilla, volvamos a la génesis de Barranquilla. Un José Agustín Blanco inquieto por conocer el poblamiento de esta zona, de lo que él llama el norte de Tierra Adentro. ¿Qué se encuentra José Agustín Blanco cuando empieza a hacerse la pregunta de qué pasó con Barranquilla finalmente? ¿Fue fundada? ¿Cómo surge? Hay un mito fundacional incluso, que entre otras, dicho sea de paso, en las escuelas se enseña ese mito fundacional, y en las escuelas de Sabana Larga. Yo hice mi primaria por allá en los años 98, 99. Cuando se enseña la historia de Barranquilla, se habla precisamente de que fue fundada por unos pastores de Galapa, cuyas vacas sedientas en una sequía llegaron hasta la orilla del río Magdalena y se quedaron ahí y fundaron Barranquilla.
y desconociendo precisamente un campo de mayor acción o una mayor investigación que es la que hace José Agustín Blanco. Cuéntenos inicialmente sobre esa investigación. ¿Qué se encuentra José Agustín Blanco antes de publicar El Norte de Tierra Adentro? En primer lugar, él se interesó mucho por la corona española, ¿ya? Por Isabel la Católica y por su nieto Carlos V, etcétera, Felipe II. O sea, España para él es algo muy importante. Y él siempre lo decía, ¿no? Él no tuvo una actitud con España como muchos de nosotros, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Tratando de reafirmar una identidad latinoamericana, ¿no? De que España, pues, y la guerra civil, digo yo, de la independencia, ¿no? Muy españolista, muy hispanista, en todo sentido, ¿no? Gran admirador de Isabel la Católica, por ejemplo, ¿no? Y él miraba con ojos muy benévolos lo que hizo la Iglesia, por ejemplo. Él siempre decía de que el poblamiento español en América, al menos en tierra adentro, donde él estudió, ¿no? El papel de la Iglesia era sumamente importante, ¿ya? Y lo veía con buenos ojos, civilizatorios, y etcétera, ¿no? Entonces, hasta ese momento, cuando él aparece, en los años 70, 80, hablando de Barranquilla, el mito fundacional de los ganaderos de Galapa. Él, cuando está en el Archivo Nacional, ¿ya? Él encuentra documentos que van demostrando y se va desarmando, o sea, el mito fundacional de que unos ganaderos de Galapa, ¿ya? Entre ellos el viaje Diego de Peredo, que en 1772, Diego de Peredo, sí. Aquí está publicado, ¿no? Él comenta eso, sí. Entonces, él recorre tierra adentro, recorre la provincia de Cartagena, ¿ya? Entonces, él ya allí usa un concepto, usa el concepto, un informe oficial. El obispo recorre todo la provincia de Cartagena y va describiendo los pueblos. Entonces, claro, Cartagena es ciudad española, también Santa Marta, también Valledupar. Pero el problema es el mestizaje. El mestizaje y el cruce de raza origina una nueva realidad. Y esa realidad, la gente tiene que vivir en algún lugar. Y el lugar que buscaron fueron lugares en donde, lo dice el propio Diego de Peredo, ¿no? Sitio de libres, ese es el concepto español ya. Sitio de libre es donde viven de manera espontánea, sin autoridades, solamente con algunos sacerdotes que se acercaron 100 años después que existían en esos poblados. Entonces, Soledad y Barranquilla son poblamientos espontáneos de gente libre. ¿Quién era libre? Además de los españoles, por supuesto, eran libres, ¿no? Los únicos libres, ¿no? Y los que eran libres eran, los esclavos no eran libres, ni los indios tampoco. Entonces, eso es importante porque se refleja hasta el día de hoy, lo que son en toda América Latina los sitios de libres, ¿no? Sitio de libre es un lugar que se forma espontáneamente por gente libre. Y lo libre estaba en ese momento, durante 300 años del dominio español, determinado por la condición racial. Sencillamente, pues, no todas las mujeres, o sea, por cada una mujer blanca habían 10 españoles, ¿no? Entonces, los españoles buscaron de las indígenas y también de las negras, etcétera, y se formó, y comenzaron a surgir gente, y al aumentar tenían que vivir en algún lugar, y esos lugares fueron sitios de libre, y uno de esos lugares es el sitio de Barranquilla. Ahora bien, un sitio de libre no puede establecerse en Galapa o en Baranoa o en Malambo o en Tubará, porque son pueblos indígenas. Estaba prohibido que ahí vivieran ni siquiera los españoles. Entonces, todo ese conocimiento lo fue acumulando José Agustín Blanco, buscando la administración de la monarquía española.
y eran ellos muy específicos al respecto. Sitios de libros hay, sitios de libres, o sea, ciudades no fundadas hay en toda América donde el mestizaje fue muy intenso, y el caso nuestro acá fue bastante intenso, ese mestizaje, ese cruzamiento de razas, que no es solo del color de la piel o la forma del pelo o la forma del cuerpo, sino que también, como dice el sabio Carlos Angulo Valdés, una amalgama de la biología y de la cultura. O sea, el mestizaje nuestro no es solamente racial, sino que también es cultural. Y ese poblamiento es espontáneo, por lo tanto no hay un día ni un año donde se puede establecer la fecha de fundación. Lo que sí descubrió José Agustín es que había un pueblito pequeño que se llamó Camacho, que está registrado en los documentos españoles. Pero esos indios fueron retirados de manera arbitraria por un hombre poderoso, Barros también, alcalde ordinario de Cartagena, que ordenó trasladar a esos indios para otra parte, se lo llevó para Galapa, es al revés. Porque se estaban muriendo los indios se estaban reduciendo, y después de 1600 ya la economía comenzó, o sea, hay una mezcla, aumenta la cantidad de mestizos, y las actividades económicas se van orientando ya de una manera distinta. Había que criar vacas, ganadería. La ganadería no es india. Nadie puede imaginarse hoy, de los oyentes que conocen esta tierra, un indio ganadero sacando leche y haciendo queso y comiendo suero. No, eso es del mestizaje, ¿no? Entonces, y una carta de una viuda que reclama porque el primer encomendero de ese pueblito de indios, que tiene que haber estado ubicado más o menos en la vía 40, se los llevaron los indios, y el lugar quedó libre de indígenas. Por lo tanto, fue propicio para que comenzaran a llegar a ese atracadero de canoas, ¿no? Cuando llegaron los españoles, lo que vio Pedro de Heredia fue un atracadero de canoas, nada más. Aún hoy esa reflexión se puede hacer. Barranquilla es un lugar muy inadecuado para ser una ciudad. Y ahora, al crecer, tener 1 millón de habitantes, más Soledad, 2 millones de habitantes en la área metropolitana, porque la geografía no lo permite. Los mejores lugares para vivir están en Piojó, fresco, en la altura, y también en Malambo Viejo y estos pueblos, ¿no? Ni siquiera Sabana Larga estaba poblado por indígenas, ¿no? Entonces, ese es el gran estudio que hace José Agustín, y eso sí mira con respeto los datos que le da el mito que recoge Domingo Malavet, hijo de un inmigrante catalán en Barranquilla, abogado dedicado a escribir informes para la alcaldía de Barranquilla de ese momento, 1800, después de la independencia, y ahí él, ¿de quién son las tierras? Los globos de tierra, ¿no? Conflicto eterno de Colombia, y ahí él escucha esos mitos, ¿ya? Y el mito fundacional. Entonces, ¿qué pasó? José Agustín ya lo explica. Una persona que nació en 1600 en Coro, en Venezuela, hijo de una cubana y de un señor Barros de Cartagena, llega a posesionarse, el papá estaba muerto, y empieza a recoger sus cosas, y está la encomienda de Galapa. Y él es el que instala un negocio que estaba de moda en ese tiempo, que era una hacienda para producir carne, queso, carne de tasaja, que le llaman, ¿no? Carne salada, seca, ¿no? Y lo mismo en el caso de Soledad, que se especializa en la crianza de cerdo, ¿no? Por eso la butifarra y esas cosas. Entonces, ambas ciudades nacen en el mismo tiempo, ¿ya? Ahora, muy posteriormente, en el siglo XIX, Barranquilla, por estar más cerca del mar, se desarrolla de una manera distinta, pero originalmente son los mismos sitios de libre. Entonces, no hay fundación y son poblamientos espontáneos por gente libre, mestizos, mulatos, zambos y las combinaciones posteriores que se hay. Cosa que me parece maravillosa y que le ha permitido a Barranquilla y Soledad ser 2 lugares muy buenos para vivir, porque el racismo es ínfimo. No hay guerras raciales como países que ostentan gran poder intelectual, como Estados Unidos, como Alemania y Francia, que yo conozco, he estado allá, pero ese tesoro barranquillero y soledeño y atlanticense
de no tener ese conflicto racial, me parece algo importante, un patrimonio histórico que hay que conservar para los años del futuro, que vamos a tener que hacer muchas tareas difíciles, ¿no?, para poder seguir conviviendo en el planeta. Entonces, el gran tesoro del Atlántico y de Barranquilla es que aquí exista esa mezcla, ¿no?, de tres culturas como mínimo, y en el caso de Barranquilla, pues, y también del Atlántico en general, de los que llegaron de las grandes migraciones de fines del siglo XIX, desde Europa, el viejo mundo, hasta acá. Entonces, Barranquilla no fue fundada, fue un sitio de libres, y cuando llegó la independencia se dieron cuenta que no había autoridades. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a las personas, oye, ¿cómo te imaginas tú Barranquilla? Dos siglos vivieron sin policía, sin juez, sin gobernador, sin alcalde, sin nada. Hasta que llegó el 7 de abril, entonces llegó el presidente jovencito, ¿no?, de Cartagena, a darle la categoría de villa, y un año después se la dio a Soledad en su afán de defenderse de los españoles que lo amenazaban desde Santa Marta, ¿no? Pero ya cuando él hace eso, ya hacía 200 años, 2 siglos que vivía gente allí. Interesante la apreciación porque, bueno, al no ser fundada, sino haberse dado un proceso de poblamiento alrededor de ella, le ha dado unas características que usted ha descrito únicas, es decir, primero la espontaneidad con la que se da el poblamiento y segundo, también esas características muy propias de lo que podría ser el ser barranquillero, ¿no? Un sitio de libres desde su concepción y también esa mentalidad abierta que hoy pueda tener la ciudad. El mismo José Agustín Blanco dice en una de sus obras que la increíble ventaja que tuvo Barranquilla respecto a otros lugares que conforman el norte de Tierra Adentro, Malambo, Galapa, y es que se encuentra en la curva en donde casi finaliza el río, y eso le dio un impulso diferente en su forma de decir, alejada de la autoridad española en comparación a Malambo, que pues Barranquilla creció y Malambo pues finalmente decreció. Eso... Malambo Viejo. Malambo Viejo, claro que sí. Malambo no Viejo. el Malambo actual, porque se hizo un traslado para acercarla más al río. ¿Sí? El Malambo original, que estudió Carlos Angulo Valdés hace 3000 años, en Malambo inventaron de manera paralela, como en otras partes del planeta, la posibilidad de sembrar la comida. O sea, Malambo es tan importante en la historia de la humanidad que de pronto es más importante que Barranquilla quizás y Sabana Larga juntos. La gente de Malambo, 1200 antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, desarrollaron la técnica agrícola de decir, mira, la yuca se puede sembrar, sobre todo la yuca brava, y hacer almidón, que le permitía hacer unas aldeas que llegaban hasta 500 personas y después se segmentaban y se iban fundando en otros pueblos, ¿no? Es decir, el cultivo de la yuca, de la yuca brava y de la yuca dulce, la que comemos nosotros en nuestros sancochos cotidianos y en todas las ricas. Entonces, eso es, me parece algo importante de destacar. Barranquilla era un atracadero de canoas. Había un pueblo muy chiquitico, pero no sabemos. Lo mismo en el barrio abajo. En el barrio abajo también se estacionaron gente, hubo indios, pero duraron como 200 años nomás allí. Eso ya se demostró por una excavación que se hizo, donde yo participé como historiador. Y hay un informe también, barrio abajo, quisieron ellos decir que ella era la parte más antigua. No, ahora yo entiendo por qué. Es por la cosa de que la desembocadura, como tú dices, el estuario del río Magdalena, es un lugar geográficamente muy complicado, lleno de pantanos y entra el mar, entra el agua del río, crece el río. Es decir, Barranquilla siempre está muy cerca al mar y muy cerca al río. Pero bueno, la historia es la historia y ya estamos allí y vamos a tener que acomodarnos pues a esa realidad que hicieron ellos. 1936 inauguraron Bocas de Ceniza, ¿no?,
cosa que me parece, mirado desde hoy para mí y para muchos otros investigadores, significó la destrucción del estuario, ¿no? Y Soledad, pues, que también se ha desarrollado, prácticamente son una misma ciudad, ¿no? Se llama ahora área metropolitana, diría yo, sí. Pero no es un lugar apropiado para hacer una ciudad, digamos. Bueno, pero bueno, ya hay cosas en la historia que hay que convivir con ellas. Un aspecto importante o fundamental. ¿Qué corresponde o qué delimitemos el norte de Tierra Adentro? Es decir, ¿por qué está conformado el norte de Tierra Adentro? ¿Y por qué José Agustín Blanco hace precisamente esta clasificación? ¿Obedecía algún criterio metodológico realmente para poder estudiar la historia o existió como clasificación en el tiempo el norte de Tierra Adentro? Sabemos que existió el partido de Tierra Adentro. Sí, eso sí, claro. No, hay una cosa geográfica, definitivamente. Aquí donde estamos, en Sabana Larga, ¿no? Sabana Larga ya está en el sur, porque tanto Carlos Angulo Valdés, el arqueólogo, y José Agustín Blanco son geógrafos, porque ellos ambos estudiaron en la Escuela Normal Superior, donde había geógrafos europeos que les enseñaron, ¿no? Y comenzaron a hacer los mapas pluviométricos, la cantidad de lluvias, ¿no? Es decir, aquí en Sabana Larga, históricamente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Siempre llovieron alrededor de 2 metros al año, ¿no? En cambio, en Barranquilla, la mitad. Y Puerto Colombia, que es el lugar más seco, 500. Es decir, es 2.000, 1.500. Entonces, está claro, según el rastreo que hace Carlos Angulo Valdés y José Agustín Blanco, se puede demostrar los grupos indígenas, antes que llegaran los españoles, no establecieron pueblos permanentes al sur de Sabana Larga. Hay un mapa que está por ahí, ¿no? Que hizo José Agustín, muy bueno, ¿no? Compone con circulitos, ¿no? Ya, ¿por qué los indios no hicieron pueblos más allá, digamos, al sur de Sabana Larga, lo que es el sur del Atlántico? Sencillamente porque las condiciones del río, ya, y las subidas del río en una zona inundable, y ellos se ubicaron en el norte de Tierra Adentro. Por eso los pueblitos, cada 10 kilómetros, dice José Agustín, había un pueblito, ¿no? Y no hubo algo asombroso. La convivencia entre ellos fue bastante pacífica. Eso te lo dije, incluso lo dice también en Reich Tolmatov. Es decir, definitivamente el espíritu pacífico de la región Caribe y concretamente del departamento del Atlántico es anterior a la llegada de los españoles. Los indios, como dicen acá, se hacían pasitos. Cada 10 kilómetros había un pueblito, pero la línea está marcada más o menos a la altura de Sabana Larga. O sea, de Sabana Larga para el norte y para el sur. Sabana Larga es la bisagra, ¿no? Al sur del Atlántico es muy húmedo y es zona inundable. No nos olvidemos que el canal del dique es semi-artificial y lo que hace es conectar en un inicio ciénagas de una antiquísima desembocadura del río Magdalena que terminaba en Cartagena, ¿no? O sea, el río Magdalena nace en Río Hacha, después va a Cartagena, después va a la Ciénaga Grande, después va por el Totumo, ¿ya? En Lomita Arena, que se llama, ¿no? Y finalmente está donde está ahora. Y ahora parece que va lentamente, cada segundo busca volver a la Ciénaga Grande, ¿no? O sea, es una zona realmente de mucho movimiento. Entonces, esa es la situación de estos pueblos. Pero el sur del Atlántico nunca fue poblado, ¿no? Nunca fue poblado. El poblamiento es posterior. Por ejemplo, después de que se funda Sabana Larga, ya hay un fenómeno ahí, el mestizaje, y a fines de la colonia ya se estaba conformando acá unos grupos criollos que fueron el fermento de la guerra de independencia, ¿no? Y la conformación de las tierras, y hay todo, eso lo estudió José Agustín muy bien, ¿no? Que se ha estudiado también cómo se fueron conformando. Y por supuesto el mestizaje fueron los que comenzaron a trabajar con la agricultura y con la ganadería, ya creo yo. Pero norte de Tierra Adentro, sur de Tierra Adentro, son dos escenarios geográficos naturales distintos.
Interesante apreciación porque realmente, bueno, en el campo de la geografía podemos decir que son lo que usted acaba de señalar, unos escenarios naturales. Entonces, el norte de Tierra Adentro comprende o sea, todo el eje de poblamiento indígena. Sí. Usiacurí, Tuará, Piojó, Saco, Galapa, Galapa, Malambo. Paluato, Sí, todo eso. toda todo la eso. zona. Y en esa misma zona también se dio poblamiento libre, es decir, poblamiento espontáneo. Soledad. Soledad de sitios libres. Los que llegaron a vivir, los primeros habitantes, el censo de 1777, que lo publica José Agustín en su obra, ¿no? Queda muy claro, ¿no? Allí está señalado, los españoles distinguieron, ¿no? Cuántos indios vivían en Soledad y cuántos indios y vivían allá, y población esclava, ¿no? Ni Barranquilla y Soledad. Prácticamente no hay ni negros ni indígenas. En el censo oficial que hace García Turín, que entre otras cosas lo fotocopió José Agustín, y yo lo tengo en los cuadernos, ¿no? Las fotocopias las tengo yo del censo que escriben las autoridades de fines del siglo, de antes de la independencia, ¿no? Que 1777. Ese censo es muy importante de mirar porque prácticamente determina muchas cosas que ocurren después. En ese eje de poblamiento indígena, es decir, tan característico del norte de Tierra Adentro, por lo que hemos dicho, es decir, al sur no vamos a encontrar registradas comunidades indígenas. No, no hay. Solamente Bueno, al norte. Muy antiguo así. Los habitantes más humanos que se han encontrado hasta ahora están en el Guájaro, están en Rutinet. Rutinet es el sitio poblado más antiguo del departamento del Atlántico, pero en una etapa pues de cazadores y recolectores. Es decir, seminómadas. ¿Ah? Seminómadas. Sí, seminómadas, o sea, vivían, eran grupos humanos pues que vivían de la pesca y no tenían cerámica. No tenían muchas herramientas tampoco, o sea, eran con piedras y con cosas que ellos, es una cosa asombrosa, Rutinet. Hicimos una visita una vez por parte Del archivo histórico. del archivo histórico, hicimos una visita allá a mostrarle a la gente, mire, este es el lugar más antiguo habitado en el departamento del Atlántico, 4.200 años atrás. Interesante. Bueno, aquí dice José Agustín Blanco lo siguiente. La misma naturaleza de Malambo, una comunidad de indios sometidos a la institución de la encomienda, que les regimenta y controla la vida los 7 días de la semana, que los inhibe para un crecimiento demográfico significativo, mientras los libres de las barrancas de Camacho se multiplican en las más diversas maneras y además gozan de una amplia dinámica de movimientos. Es la razón para que el primero, un pueblo de aborígenes, se estanque, entre en decadencia dada su condición de puerto obligado, cediendo su papel al sitio de libres, situado río abajo, caótico, pero poseedor de una energía histórica que se renueva constantemente y le permite asumir con firmeza su papel en un plazo breve. Es Barranquilla. Sí, claro, Barranquilla se le da, pero más Barranquilla porque está más cerca del mar. Sí, esa cita yo siempre se la leo, se las pongo en pantalla a mis estudiantes y destaco mucho esa cita yo porque eso es Barranquilla, es un sitio de libre, ¿no? Que tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas, como todo cosa humana, ¿no? Pero sí le permitió a Barranquilla entonces, después de la independencia, convertirse en el primer, único puerto internacional para el comercio exterior de Colombia, ¿no? A través del tabaco y luego del café hasta mediados del siglo XX. Y desde hace unos 70 años que estamos ya por fuera de esa posibilidad buscando otros derroteros. Yo soy de los que piensa que el futuro de Barranquilla y Soledad del área metropolitana está en Sabana Larga y en todo el sur del Atlántico. Porque los años que se vienen son de escasez de agua pura y escasez de alimentos y todo eso está en el sur del Atlántico. Le pregunté yo a José Agustín Blanco Barros, poco antes de morir, y aquí está en el 2013, yo
Me permito leer este. En conversaciones con el autor le planteamos una pregunta sobre el futuro de tierra adentro, es decir, sobre el Atlántico, de cómo va a ir el territorio a mediados del siglo XXI. Estoy leyendo en la página Romanos 16 del tomo segundo de sus obras completas, editado por la Universidad del Norte. Su respuesta fue que habría graves problemas para obtener agua potable debido a la sequedad que afecta el territorio desde que llegaron los españoles a causa de la tala de los bosques promovida por esto para tener pastizales para la ganadería y para la construcción de Cartagena, ciudad que durante mucho tiempo extrajo madera de la zona. Luego, en el siglo XIX, nuevamente se talan bosques para producir leña para diversos usos, como la producción de carbón vegetal para los hogares y también electricidad. Nuestra réplica fue señalarle que tierra adentro está al lado del gran río Magdalena, que es una magnífica fuente de agua. Blanco Barrios respondió que el gran río está en la actualidad bastante contaminado y que en 50 años más esta situación sería mayor y más grave. ¿Qué hacer entonces?, le preguntamos nosotros. Su respuesta fue simple: reforestar, lo cual no es un asunto de política, insistió en eso, sino de saber cómo se hace una reforestación. En caso de que el Estado colombiano tome la decisión de intervenir en el territorio para garantizar el suministro de agua para los humanos y sus actividades económicas, esta obra de José Agustín Blanco Barrios, sin lugar a dudas, será la obligada consulta para los estudiosos. Hay que reforestar el Atlántico para que, por ejemplo, Usiacurí pueda ofrecer sus aguas sanadoras, porque bajó el nivel freático al hacerse a la tala de bosques para la ganadería. Yo creo que en 100 años más va a ser muy distinto el departamento del Atlántico. Yo tengo la esperanza de que el Atlántico se va a reforestar. Quiero hacer una acotación y me voy a salir del ámbito José Agustín y también de Carlos Angulo, y vamos a ir más reciente. El científico Dugan, Armando Dugan. Armando Dugan Génico. Él hace unas observaciones interesantes, precisamente también en el norte de Tierra Adentro. ¿Cómo podemos enlazar esa? Bueno, José Agustín nos muestra la riqueza del paisaje, nos muestra el proceso de poblamiento. Tubará, que está en el norte de Tierra Adentro, es tan magnífica la obra que existe un tomo específico para ella. La encomienda mayor, vivían 1000 personas cuando llegaron los españoles. Y bueno, enlazando eso con las observaciones del científico Armando Dugan y esas transformaciones del paisaje que se dieron, ¿qué ocurre entonces con esa zona de tierra adentro que pues termina deforestándose y termina acabándose el bosque seco tropical? Sí. ¿Qué ocurre? Es decir, ¿qué ocurre? Bueno, ahí tenemos, bueno, todas estas poblaciones, Usiacurí, Baranoa, todo el eje de poblamiento de tierra adentro, del norte de tierra adentro, en su mayoría terminan convirtiéndose en sitios de libres. Sí, claro que sí. No, los pueblos indígenas en toda América Latina, no solo acá, se extinguen los pueblos por varias razones. Primero, por el mestizaje. Y en segundo lugar, por algo que ya se ha estudiado en otros países, ¿no? Es decir, la tristeza, ¿no?, de la quena, y la tristeza del indio, ¿no? Los que no pudieron sobrevivir, no se mezclaron, se extinguieron. Y hay estudios ya sobre eso. Es decir, para que una población se reproduzca, cuando llega la noche, pues las parejas tienen que estar más o menos contentos y satisfechos y con un futuro más o menos promisorio, ¿no? Es decir, los indios dejaron de reproducirse, sencillamente por la depresión. La depresión de ver que su realidad en varias generaciones fue desapareciendo y finalmente desaparecieron. Yo no creo que haya indios acá en el departamento del Atlántico. Yo nunca he visto, no hay ninguna comunidad indígena. Claro, Tubará siempre tuvo la encomienda mayor cantidad de indígenas, pero hoy yo no he encontrado ningún indígena. Los indígenas que hay ahora, que se llaman los Mocaná, los Mocaná, es una caracterización como en mi pueblo también. Yo soy diaguita y hace 5 años, la última vez que fui a Chile, me dijeron: Jorge, ingresa tú como diaguita. Le dije: yo no soy diaguita, mi padre viene de Bolivia y mi madre de por acá también. No, me dijo que ya ahora ser indio es una
un autorreconocimiento de conciencia. Decir, mira, yo me siento indio, me gustan los indios, entiendo la historia de los indios y yo quiero ser como los indios y rescatar lo que haya que rescatar de los indios. Pero sin lugar a duda que el Atlántico ya no hay indígenas. Y los mocaná es una cosa más bien espiritual. No hay ni una palabra mocaná. ¿Ya? Ni un tampoco cerámica mocaná, que algo que caracterice. Son los mocanaes, los macanaes, como dice José Agustín, ¿no? Es decir, eran los indios que utilizaban unas macanas, ¿ya? Para preparar la tierra, para sembrar la yuca. Y eso lo utilizaban también en las guerras, ¿no? Para defenderse de los españoles, ¿no? No las guerras entre ellos, porque eran bastante pacíficos en comparación con otras partes. Sí. Sí, esa es la situación, pero sobre la sequedad y la recuperación del bosque seco tropical, Armando Dugán Génico, desconocido, ¿no? La primera persona que se da cuenta, según él, de lo dañino que fue la construcción de los tajamares de Boca de Ceniza, sobre todo el tajamar occidental, que terminó destruyendo la ciénaga del Mallorquín y las playas que van hasta la bahía de Cupino, del Cerro Cupino, que está en Puerto Colombia, ¿no? Eso es un tema muy, muy delicado, un tema muy difícil de abordar, ¿no? Porque gran parte de las glorias de Barranquilla, pues, terminaron en esas cosas del siglo XX, ¿no? De intervenir el estuario, o sea, que es un asunto para mí. Y Armando Dugán llama la atención sobre eso. Y otros sabios más, ¿no? También José Agustín y todo eso. Y Carlos Angulo Valdés. O sea, los sabios no están de acuerdo con Boca de Ceniza. Pero digo, es un tema político, económico, hay muchos intereses. Y ¿cómo se llama? Mira de la Rosa, ¿no? Fue quien mejor lo dijo. Tajamares de Boca de Ceniza. Cuchilladas del río sobre el mar. Para mí es una cuchillada, sí. Yo no voy a alcanzar a ver esa evolución, pero hay que recuperar el estuario, creo yo. Y hablar con la gente de Ramsar, ¿no? Que es un puertecito que está en Irán, a orillas del Mar Caspio, ¿no? De que crearon esa asociación mundial para estudiar las migraciones de los pájaros, de las aves, a lo que estaba conectado Armando Dugán. Él coleccionaba aquí en Sabana Larga, cerca de aquí, me cuenta nuestra gran amiga historiadora Adelaida Surdín Nájera, que era amiga de él y venían a las haciendas del papá, ¿ya? Y él coleccionaba los pajaritos y todo, ¿no? Y aquí en Barranquilla llegan pájaros desde Canadá. Y el propio Armando Dugán contaba a los pajaritos que los ornitólogos de allá le ponían a los recién nacidos. Hay pájaros que migran, que vienen de allá, de Canadá y de Estados Unidos, que llegan al estuario del río Magdalena. Bueno, como las ballenas y todo. O sea, los animales tienen sus propios ritmos, ¿no? De migración. Pero llegan los pájaros al estuario del río Magdalena y no encuentran lo que tienen que encontrar, ¿no? Y sobre todo las playas nuestras. Es un tema que yo creo que alguna generación va a tener que enfrentar para recuperar el estuario. Yo soy de los partidarios, de alguna manera debemos recuperar el estuario. Pero hoy la noticia, ¿qué día es hoy? Hoy es el Hoy es 5 de abril. 5 de abril. En la prensa de hoy, los medios, ¿no? De que consiguieron nuevamente más dinero para seguir en la misma tarea de permitir que los barcos puedan entrar al puerto de Barranquilla. Tema polémico, va a tener que decidirlo en las próximas generaciones. Pero Armando Dugán, para mí, es un autor importante. Yo logré, gracias a José Agustín, encontrar su obra y yo la tengo casi toda en mi oficina de la universidad y van a quedar allá todas esas cosas. Escribí yo un artículo que los oyentes pueden leerla, ¿no? Revista Huellas número 100. Allí hay un artículo en donde yo, utilizando a estos grandes estudiosos barranquilleros, y se llama el artículo Barranquilla y el deterioro de su entorno natural. Eso está en internet, se puede leer en un bus, donde estés tú, Barranquilla y el deterioro de su entorno natural, inspirado precisamente en Armando Dugán Génico.
Hemos pasado bueno, hemos hablado aquí de 4.000 años de historia, hemos hablado de bastantes cosas que sin lugar a dudas la obra de José Agustín Blanco nos pone ante la realidad de nuestro territorio y nos pone a reflexionar. Pero volvamos brevemente a cómo fue la recepción de la obra Los Orígenes de Barranquilla. Estamos en el mes de abril, la ciudad pues también ha construido alrededor de la fecha del 7 de abril. Ahorita mencionábamos que Manuel Rodríguez Torices declaró a Barranquilla villa del Estado Sí, Soberano de Cartagena. Y alrededor del 7 de abril, digamos, se celebra la ciudad. Se celebra la ciudad a falta de una fecha de fundación, como tal vez si la tiene Sabana Larga, un 26 de enero, como la tienen otras ciudades como Bogotá. eh, en fin. ¿Cómo fue la recepción de la obra? Estamos hablando de casi 40 años de haber sido publicada, pero todavía vemos que la ciudad, y aquí voy a entrar en campo polémico, en la ciudad todavía se vive del mito y se celebra el mito, a pesar de que hay una obra que muy seriamente publicada e incluso antes del año 86, 87 que se publica, ya José Agustín venía hablando en Barranquilla Gráfica, en algunos mm, círculos, apoyado de José Lobo Romero, de Claudio Ropaín, es decir, Calais Ropain de León sí que lo quiso mucho, sí. de muchísimos barranquilleros que también estaban interesados en conocer ese poblamiento de Barranquilla. ¿Cómo fue esa recepción en los 80? Ya ahorita nos hizo el contexto de que no había historiadores. La Facultad de Historia de la Universidad del Atlántico aparece pasado Al los final del 90, siglo XX, final del siglo XX. ¿Y cómo es esa recepción? ¿Por qué el ciudadano de a pie, el ciudadano que está en el centro, que es usuario de las tierras que estuvieron, de Nicolás Barros, no sabe eso? Es decir, no logra tener esa conexión con que, y separarlo de las vacas locas de Domingo sí. Malavet. ¿Qué ocurre? O cómo, bueno, primero que ocurre, no, ¿cómo fue la recepción en los años 80? El José Agustín de los años 80 en la ciudad de Barranquilla. Yo creo que la obra de José Agustín Blanco Barro, la de Carlos Angulo y de Armando Dugán, etcétera, no ha ocurrido todavía. Están los 4 tomos y ahora yo voy a hacer un esfuerzo en los años que me quedan por vivir, como dice la canción, de tratar de hacer una edición digital. Y ando buscando entonces los recursos financieros para hacer una... esta obra se presta mucho con los mapas, con los colores, etcétera, etcétera. Yo creo que la obra de José Agustín Blanco se va a demorar todavía. En Europa, que son los que inventaron esta manera de investigar el pasado y de la historia misma, ¿no? Eh, Se habla de producción de una obra, se escribe una obra y luego se publica, ya ese otro proceso. Primero se escribe, luego se publica y luego viene la tercera parte que se llama la recepción. Y la recepción de la obra de José Agustín no se ha producido. O sea, uno ve las personas del común, la prensa especialmente, hablada y escrita, ¿no? Siguen aferradas al mito. Pero ojo, en el siglo XX, grandes autores alemanes, como por ejemplo Hans-Georg Gadamer, que fue doctorado teniendo como tutor de su tesis doctoral nada menos que a Martin Heidegger, ¿ya? Alemán del sur. El tema del mito ya es distinto. La palabra mito hay que tener cuidado, porque se habla de que es posible que el mito te trague. Con los mitos hay que convivir y tenerlos siempre presentes, porque te mantienen despierto y te mantienen atento y siempre te enseñan alguna cosa. Entonces yo no rechazo el mito, sino que más bien hay que ir lentamente, eliminar. Uno es mitológico. Todos nosotros somos mitológicos. Hay que convivir con los mitos. Y en esa convivencia, claro, se va lentamente, se van estableciendo algunas verdades, pero los mitos nos llevan a conocer esas verdades históricas. Eso me lo dijo José Agustín, también me lo reafirmó. La obra de Domingo Malavet, que es de 1875, que recoge lo que había recogido también Juan José Nieto, ¿no? En 1841, su obra de geografía De la provincia de Cartagena. de la provincia de Cartagena. O sea, esos mitos que recogen
esos nos mantiene despiertos, ¿ya? Y nos mantienen pues atentos para que vamos, pero rechazarlos de ninguna manera. O sea, ni rechazarlos ni aceptarlos totalmente. Porque en ambos casos el mito te termina tragando. La historia se mueve en un filo así, entre medio de esas dos tendencias aparece entonces la historiografía, la cosa que hago yo, que hace José Agustín, ¿no? Pero yo no desprecio los mitos porque en los mitos siempre hay mucha verdad. Y si se lee la primera vez que se escribió el mito de los ganaderos de Galapa, entonces, Domingo Malavé escribe varias cosas que son muy interesantes. Yo leo, y no solo acá, en Europa también. En Europa hay un regreso a los mitos, la Europa del siglo XX, de las dos guerras mundiales, de la tecnología, de la bomba atómica y del Internet, de todas estas cosas. Los mitos siguen allí presentes. Somos mitológicos todos, los seres humanos. Yo creo que es un rasgo humano. Los perros no son mitológicos, nosotros sí. Y cumplen una función de mantenernos despiertos, creo yo. Entonces hay que darle tiempo al tiempo y esperamos que lentamente entonces Barranquilla vaya conociendo esta gran obra, ya que difícil de superar en los próximos 100 años por lo menos, esa dedicación tan grande que hace un Sabana Larguero por tierra adentro, ¿no? Y por escribir su historia, ¿no? Es maravilloso realmente tener un compatriota, Sabana Larguero de ustedes, ¿no? Que haya hecho esta obra tan maravillosa. Completamente de acuerdo en su apreciación. José Agustín Blanco y su obra fundamentalmente es maravillosa. Entonces, estamos asistiendo todavía a la recepción Sí. de la obra de José Agustín Blanco. De manera masiva, digamos. De manera masiva. Podemos sentirnos orgullosos entonces de formar parte aún de esos deseos del maestro de enseñar, de seguir enseñando. Es decir, después de muerto sigue enseñando, sigue transmitiéndonos. Claro que sí. Y particularmente para mí, que soy sabanalarguero, y también para muchísimas de las personas que nos están escuchando, y también un sentimiento de gratitud de todos los colombianos, porque Jorge Villalón ha venido precisamente de Chile a enseñarnos, pero somos todos una unidad que es la unidad de Latinoamérica, y hacernos presente la obra de José Agustín Blanco. En ese sentido, pues nuestra eterna gratitud como sabanalargueros, pues impresionante que José Agustín siga vivo a través de las obras completas. Es un sentimiento de gratitud, y pues Sabana Larga está en deuda. Hay que darle, así como ya Colombia le dio la nacionalidad, nosotros tenemos que darle el certificado de adopción como sabanalarguero. Muchas gracias. A mucho honor. Y gracias por el interés por estos temas, ¿no? Bueno, entonces de esta manera finalizamos este episodio de nuestro podcast Caminos y Textos, en el marco del proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, cartografiando historia, haciendo memoria. Hoy hablando de Barranquilla de Colombia, como aparece figurando en los documentos que también José Agustín Blanco Barros nos habla sobre el proceso de independencia en la parte norte de Colombia. Podríamos seguir hablando de José Agustín Blanco, de todo lo que escribió de Barranquilla. Decidimos quedarnos en la colonia por ser esa gran obra del norte de Tierra Adentro, pionera en la geografía histórica. Y bueno, profesor Villalón, un último mensaje. Ya usted lo dijo, quedó claro, asistimos a la recepción de la obra de José Agustín Blanco, pero ¿qué nos queda a estas nuevas generaciones? Todos estos que usted ha enseñado en la Universidad del Norte, aquellos que nos están escuchando, para La futura generación. las futuras generaciones. Sí, en agosto del siglo pasado, 1994, fue el primer semestre donde se dictó esta asignatura Historia de Barranquilla. No sé quién la va a contener, no hay nadie más allí que... Tengo que hablarlo con el rector, ¿ya? Eso no sé cómo se va a solucionar eso. Y la recepción, pues, que se vaya haciendo lentamente. Pero tú me preguntaste otra cosa antes. La pregunta se me fue. Específicamente, el mensaje el mensaje, ya. Claro. El mensaje de todo este cuento ya, la historia hoy debe servir para que los habitantes, ya, reconozcan en su pasado las cosas valiosas que tienen.
Entonces, lo que no nos gusta lo dejamos a un lado, ¿ya? Y lo que nos gusta lo cuidamos y lo promovemos. Entonces, en esta etapa que vive la humanidad, en todo el planeta hay problemas. Yo no quiero irme para ninguna parte, yo me quedo en Barranquilla. Y a veces vienen personas a verme del exterior, de Alemania, o viene alguien de otro lugar y me dice, ¿pero cómo puedo vivir aquí en el departamento del Atlántico? Y me señalan todas las fallas materiales. Sí, les dije yo no me voy a ir de acá. Acá tenemos el patrimonio más importante de Barranquilla y del Atlántico, ¿ya? Es intangible. Y eso intangible está el hecho que se lo agradecemos al mestizaje tan profundo que hubo aquí en el departamento del Atlántico, que permite que sea un territorio de convivencia pacífica, sin guerras raciales, sin racismo. Y le agregamos eso una amalgama biológica y cultural que permite las butifarras, la cumbia, el carnaval, la fiesta y algo anterior a la conquista. Los indios de aquí eran más pacíficos que los indios del interior del país. Y eso el gran historiador Fernán Brodel nos enseñó. A la historia estudia lo que cambia y lo que no cambia. Lo que no cambia hay que cuidarlo, el carnaval. El patrimonio nuestro es intangible y es lo que hay que cuidar. Las máquinas, los carros, las carreteras, las luces, todas las tecnologías, eso es pasajero. Lo otro es más perenne y creo que la historia, en este caso tu trabajo y el trabajo de las academias y de los profesores, ya consiste en que hay que cuidar lo intangible, que es lo que está en peligro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado y los esperamos en un próximo episodio de su podcast Caminos y Textos, cartografiando historia, haciendo memoria. Esta serie llega a todos con el auspicio del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.